pasado, se pone a su consideración si se dispensa la lectura del acta. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo. Gracias. ¿En contra? Se aprueba por unanimidad, Presidente. Gracias. Sí, simplemente tendríamos que regresar al punto 2, secretario, del orden del día, para efecto de que se apruebe el mismo. Sí. Gracias. Bueno, entiendo que tienes una... Sí, quisiera decirles también a continuación que en el transcurso del día se circuló a los correos de todos ustedes una propuesta de cambio del orden del día, donde estamos incorporando un punto que ya está en una relación que también les entregamos, en relación a la solicitud que nos fue remitida por el Pleno de la Comisión Permanente en relación a la resolución dictada por el Tribunal Electoral, en donde están solicitando a la Comisión Permanente se sirva a decretar de manera inmediata un periodo extraordinario a efecto de que se cumpla con la designación de consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Nosotros no se había incorporado ese tema en el orden del día porque estábamos procesando el tema con los líderes de Cámara de Diputados a efecto de que pudiéramos tener una idea de una posible fecha. Sin embargo, estamos incorporando este punto en virtud de que aún no tenemos esa comunicación y de hecho la petición que en su momento, si ustedes aprueban que se incorpore este punto al orden del día, sería en cuanto a generar un acuerdo para darle solución a este trámite y continuar el mismo. Entonces estamos proponiendo que se incorpore como punto 11 del orden del día el análisis y discusión del requerimiento formulado por el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y que sea turnado a esta comisión mediante oficio número CP2R1A-711 del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si están ustedes de acuerdo, yo le pediría al secretario que recabara la votación correspondiente. Sí, con el añadido que haya referido la presidenta de incorporar para análisis un 10º punto del cuarto respecto de la análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes, está a su consideración el... Nada más una solicitud respetuosa, que nos turnen el requerimiento y obviamente para adelante. Sí, perdón. ¿El requerimiento que nos hizo la mesa directiva? Sí, el documento que vamos a insertar para conocerlo de una vez, independientemente de que vamos a llegar al punto. Les estaríamos en este momento circulando para que tengan de su conocimiento un acuerdo que les estaríamos proponiendo a esta comisión y que en su momento, cuando si les parece en el orden que está en el orden del día, lo discutiríamos y lo someteríamos a su aprobación. En este momento lo ponemos a su consideración y insisto, estas fueron las razones por las que lo estamos haciendo de esta manera, pero lo que pretendemos es tener luz de la Cámara de Diputados para poder nosotros dar cumplimiento a la sentencia que nos está emitiendo el tribunal. Entonces se los circularíamos a petición del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y gracias por la moción. Gracias, Presidenta. Si hubiera alguna otra consideración al respecto del proyecto de orden del día, entonces recabamos la votación. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo. En contra, se aprueba por unanimidad, Presidente. Aprobado el orden del día de la sesión. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes que ustedes tienen en la carpeta que hemos distribuido
y que con antelación se les hicieron llegar a sus correos electrónicos. Les propondría que, al igual que lo hicimos en la sesión anterior, ya que ustedes tienen la relación de dictámenes en su carpeta, pudiéramos señalar, hacer el manifiesto de cuáles dictámenes estarían solicitando su reserva, y que el resto pudiéramos votarlos en esta comisión, de manera que simplemente ya nos abocáramos a la discusión de aquellos que tuvieran alguna reserva por parte de ustedes. No sé si al respecto hubiera alguna intervención por parte de ustedes. De no ser así, entonces… Con respecto del 11º, que ese es el que está… Perfecto, sí tienes razón. Sí, adelante. Con su permiso, respecto a los puntos… Respecto al punto segundo de la propuesta que hacen los diputados Ricardo Mejía Verdeja y Ricardo Monreal, existe de mi parte una reserva al respecto. En el segundo dictamen. Así es, segundo dictamen. Ok. Sí, nada más haciendo la aclaración que bien me hace aquí el diputado Rivadeneira, de que simplemente dejaríamos el 11 fuera de esta votación para ya que ese no lo tenían con antelación y ese es el que discutiremos de todas formas. Entonces, si están de acuerdo, votaríamos del 1 al 10, salvo los que ustedes se reserven, pero dejaríamos el 11 pendiente, porque no está en la carpeta y es el que se acaba de incorporar en el orden del día. ¿Les parece? En este caso, senadora, si me lo permite, igualmente me reservaría en el punto, en el séptimo, y en el cuarto. Segundo, cuarto y séptimo. Si es tan amable. Segundo, cuarto y séptimo se reserva el diputado Rodríguez Calderón. Sí. ¿Cómo está? Bienvenida, senadora Cristina. Muy bien. ¿Cuál es, senadora? También nosotros en el Senado vemos el cuarto y el 8. Muy bien. El cuarto y el 8 también. No sé si alguna otra reserva de la diputada Leida. El 2, el 4 y el 9, por favor. 2, 4 y 9. Bien. Entonces sería… ¿Quieres que yo tome? Sí. Cristina, ¿quieres que sí? Bien, entonces tenemos que está reservado el 1, perdón, el 2, 4, el 4, el 7, el 8, el 9. Y estaríamos sometiendo entonces a votación solamente el 1, el 3, el 5, el 6 y el 10. Entonces pediría al licenciado, al diputado Rivadeneira tome la votación. Quienes están a favor de aprobar los proyectos de dictamen en los términos que han sido previamente circulados, los que ya ha referido la presidenta, 1, 3, 5, 6 y 10, sírvanse de manifestarlo. Gracias. ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidente. Bueno, han quedado aprobados los dictámenes de referencia. Y antes de pasar a las intervenciones de quienes han reservado los mismos, quiero comentar que también ya se incorporaron a la sesión
la senadora Alejandra Barrales en sustitución del senador Barbosa. También se incorporó a la sesión el senador Miguel Romo Medina, sustituto del senador Raúl Cervantes Andrade, y la senadora María Cristina Díaz Salazar, secretaria de esta comisión. Pasaríamos entonces, en el uso de la palabra, a la senadora Aleida Alavés, que se reservó el dictamen marcado con el número 2, Román. El diputado Alberto Rodríguez. El 2 es el que tiene que ver con que la Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que se implementen las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión y para detener la ola de violencia y delitos contra periodistas. En su segundo resolutivo menciona también que esta permanente exhorta al Procurador General de la República para que revise los trabajos de la Fiscalía Especial para la atención a los delitos contra la libertad de expresión en miras de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada, con el fin de responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas. Esos son los dos resolutivos que contempla este punto de acuerdo, pero creo que sería muy importante adicionar a estos resolutivos algo muy específico o puntual para que las autoridades no solo las exhortemos a hacer una llamada, o sea, nosotros hagamos una llamada pues de alerta, y que se explique también el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, los números de casos atendidos y las medidas de seguridad desplegadas para la protección de las y los periodistas amenazados o agredidos. Esto complementaría mejor el que, aparte del exhorto, porque están obviamente obligados a atender esta habilitación y puesta en marcha de la Fiscalía, pues que también pudiéramos documentar el número de casos, el protocolo, cuál es el que están siguiendo, que se nos pueda informar. Y bueno, pues creo que con eso iría un poco más completo este resolutivo. Bien, diputada, antes de ponerlo a su consideración, le cedería también la palabra al diputado Rodríguez, que también se reservó este punto. El segundo, sí. Gracias, senadora presidenta. Sí, efectivamente, respecto al punto segundo, segundo dictamen, consideramos, compañeras y compañeros, que el dictamen está yendo poco más allá de lo que es en sí mismo la idea y el objetivo central de la petición que hacían y la propuesta que hacen los diputados Mejía Verdeja y Ricardo Monreal. El segundo resolutivo no se desprende incluso de los planteamientos hechos por los promoventes. Consideramos que el dictamen está yendo más allá de lo que en sí es el planteamiento original de los promoventes. Es muy corto el plazo y subjetiva la calificación que hacen en el sentido del problema que aqueja a la rama periodística. Consideramos que sería más propicio solicitar al Ejecutivo que por conducto de quien considere pertinente se envíe un informe respecto de las acciones que se han tomado y las que se pretendan implementar para la protección de periodistas. Mi comentario, senadora presidenta, no pretende minimizar la situación de ninguna forma. Es lamentable, sumamente lamentable, que haya habido problemas y delitos en agravio de los periodistas. Por supuesto que eso agravia y nos agravia absolutamente a todos en este sentido. Pero, reiteramos, de la propuesta y del planteamiento original que hace los promoventes, consideramos que el punto segundo está yendo más allá de lo que es el planteamiento original. En principio es cuanto lo que puedo comentar al respecto. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera intervenir en este punto. Bien, a ver, aquí hay dos propuestas. La primera que señala la diputada Aleida Alavés es que se incorpore al punto de acuerdo antes de diputado Rodríguez y después la senadora Cristina Díaz. Gutiérrez. Gracias, presidenta.
Me gustaría darle lectura a una propuesta que traemos de redacción para no dejarlo simple y sencillamente desde el punto de vista conceptual. Nuestra propuesta es que en el primero se señale: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que a través de las dependencias competentes se implementen las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta que a través de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión se coadyuve en el propósito anterior, esto a fin de no emitir calificativos previos sobre la situación de violencia que sabemos que existe como tal, pero no podemos hablar de una ola como tal. Entonces creo que con eso se cumple el objetivo del punto de acuerdo originalmente planteado. Esa sería la propuesta de parte del grupo parlamentario del PRI, tanto Senado como diputados. Ok. Senadora Díaz. Quedo satisfecha, es que faltaba complementar esto ya con lo que leyó en esto. A ver, la presidencia no tendría inconveniente en incorporar esa redacción, tal vez si pudiéramos complementar para la petición que está haciendo la diputada Leida, y con el ánimo, bien lo señala, que no podemos prejuzgar en cuanto a hacer un calificativo en particular. A lo mejor si pudiéramos complementar la petición que hace la diputada Leida con esta redacción, no sé si estuviera de acuerdo, y si ustedes estuvieran de acuerdo también que se solicite al gobierno federal la información que está requiriendo la diputada, que serían el número de casos, el protocolo que se sigue en este tipo de situaciones, y que nos explique los mecanismos y medidas de seguridad que se han venido tomando en el particular. No sé si estarían de acuerdo que con la redacción que está planteando el grupo parlamentario del PRI, sumada a la petición que hace la diputada Leida, pudiéramos darle solución a este punto. Sí, senadora Díaz. Nada más que entiendo la preocupación de la diputada Aleida, pero lo que está solicitando en esta exposición, en este punto de acuerdo, la senadora, que es usted, María Ángela Ortega, no está pidiendo un informe, no, como lo está pidiendo ella. Entonces no podríamos ir más allá de lo que está propuesto en el articulado de este punto de acuerdo que se está sometiendo a consideración. A ver, adelante. Gracias, presidenta. Yo creo que estamos precisamente facultados en esta permanente y en esta primera comisión para atender de todos estos puntos de acuerdo y enriquecerlos. Si es que tenemos pues estos elementos de análisis. Y bueno, pues en mi caso, bueno, acaba de hacer una propuesta el diputado Gutiérrez de la Garza sobre quitarle calificativos a la petición, en lo que estoy de acuerdo, pero tampoco podemos desconocer el que sí hay una seria y muy cruda realidad con respecto a la agresión contra los periodistas en este país. Números también los hay, o sea, no los traigo a la mano, y si quieren que sea la PGR la que nos los dé. O sea, tampoco vamos a, insisto, y comparto la apreciación de poner calificativos en este sentido, pero yo creo que sí tendríamos, y no veo que esto extralimite nuestras facultades, ni mucho menos, enriquecer el punto pidiendo esta información. Digo, si finalmente aquí está la promovente, entonces no tenemos ningún problema, y eso se ha hecho con varios puntos de acuerdo de diferentes temáticas, en donde podemos pues lograr una mejor efectividad de estos instrumentos legislativos como lo son los puntos de acuerdo. Entonces yo pondría a consideración suya, o sea, poder solicitar esta información no daña al punto, y ayuda a que efectivamente, quitando calificativos, nos den información puntual. Y eso sirva de evaluación, porque finalmente aquí también tendremos que evaluar esa información y pues proceder legislativamente como nos corresponda. Es cuanto, diputada presidenta.
Bien, nada más hacer una aclaración. Yo no soy la promovente del punto de acuerdo, lo promueve el diputado Monreal de Movimiento Ciudadano. Sí, la propuesta que nosotros estamos haciendo como presidencia es en los términos que tienen ustedes en el dictamen, estos dos puntos. Y bueno, lo que nosotros también estaríamos aceptando es la redacción que está planteando el diputado Gutiérrez de la Garza. Solo pongo a su consideración si también pudiéramos, no le veo problemas, incorporamos la mención que hace la diputada Aleida buscando una redacción que le sea la Fiscalía. Sí, de la Fiscalía. Sí, puede ser a la Fiscalía, tercero, que también podríamos hacer. A la Fiscalía. Okay. A ver, sí, senadora. Yo estoy de acuerdo en dado caso si mis compañeros consideran solicitar un informe y tendría que ser un articulado tercero, porque no está la solicitud expresa en el exhorto, pero no en los protocolos, es otra materia. Sí, en el informe del número de casos que se pudieran presentar durante los últimos años, pero no el protocolo. Esa es mi apreciación, no sobre los protocolos. Diputado Gutiérrez de la Garza. Nada más con una apreciación, siguiendo la idea de la senadora Díaz. Debemos de señalar en los términos de ley alguna situación de salida, porque obviamente, dado que se trata de procedimientos y averiguaciones previas, tendrá una parte de secrecía, pero entendemos al menos el informe en los términos en los que la propia autoridad los puede emitir. ¿Sí? Es obvio que no te van a dar el informe de la averiguación previa porque violentaría la propia ley orgánica de Procuraduría o en su caso la ley de acceso a la información. Entonces sí nos gustaría conocer más o menos la redacción que trae la diputada Alavés para ir todos en la misma tesitura y como un tercer punto, como bien lo señala la senadora Díaz. A ver, diputada Aleida. Diputada. Bueno, yo creo, y es algo que hay que aclarar, porque efectivamente no estoy pidiendo que informen las averiguaciones que tienen en sus manos sobre los casos. Es más bien que se explique el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Son protocolos y no tenemos ningún problema en conocerlos. Eso ayudaría mucho a que se establezcan criterios en términos de estos procedimientos y que obviamente nosotros los podamos estudiar. No tengo o no creo que eso dañe en ningún momento lo que se está haciendo, al contrario, el que lo podamos hacer explícito y a lo mejor llevarlo a diferentes esquemas de procuración de justicia. En feminicidios, por ejemplo, se lleva a cabo un protocolo y que esto, bueno, si lo conocemos, obviamente lo podemos seguir difundiendo, explayando en otros instrumentos que tengamos de procuración de justicia. Es eso, conocimiento nada más. Yo sí estoy interesada en conocer la aplicación y los mecanismos que tiene actualmente la Fiscalía. En los términos que obviamente se permita, haya no transgresión al funcionamiento obviamente de lo que implican sus investigaciones. Es solamente el mecanismo y procedimiento, conocer de estos como Congreso, como permanente. A ver, está anotado el diputado Camarillo y después el diputado Rodríguez y después la senadora Verónica. Yo creo que nada más hay que hacer la diferencia entre lo que es el mecanismo y lo que son las averiguaciones previas. De hecho, las averiguaciones están en la Fiscalía y este mecanismo depende de Gobernación. Y de hecho hasta son públicos. A mí me tocó aquí en el Senado de la República organizar los foros en el año 2011 para la conformación justamente de este mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Este protocolo funciona desde hace poco más de un año. Hay un consejo ciudadano que participa, de hecho, en este mecanismo. Yo no le veo ningún problema para que esa información, de hecho esa información fue pública hace un año y poco más. Esa información se hizo pública a través de un convenio que se firmó y de un mecanismo que
salió justamente de estos foros que se organizaron en el Senado de la República con la participación de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. Así es que, distinguiendo nada más entre esas dos cosas, o sea, una cosa es en sí las averiguaciones previas, que evidentemente esas no pueden ser dadas a conocer, pero este mecanismo existe. Está ahí en la Secretaría de Gobernación, la información de donde salió se hizo público y hay un Consejo Ciudadano que le da seguimiento, así que francamente yo no le veo problema con que se pidiera esa información, está a disposición en la Secretaría de Gobernación. Bien, no sé si les parece, diputado. Con su permiso, senadora presidenta. No, la Secretaría de Gobernación. Efectivamente, existen protocolos bien definidos y bien detallados para el manejo de delitos de alto impacto, como bien lo señala el diputado. Aquí la única situación y la sugerencia muy respetuosa es, número uno, los protocolos van enlazados directamente a lo que es el seguimiento procedimental de la averiguación previa. Los protocolos llegan a manejar datos y circunstancias que son de carácter confidencial y ese tipo de información no se puede brindar. Si el interés de la diputada es en ese sentido, podríamos establecer el conocimiento de dichos protocolos hasta en tanto no interfieran o no pongan en riesgo la confidencialidad del seguimiento de la averiguación previa. Si les parece, pudiéramos buscar una redacción que fuera encaminada a que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión nos dé un informe de los casos y el estatus en que se encuentra el avance de las investigaciones en el tema y así como de los protocolos en tanto no constituyan información reservada o confidencial. Pudiera ser buscando, y ahorita pediríamos que nos hicieran esa redacción, si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces ahorita hacemos la redacción y yo le pediría al diputado Rivadeneira si puede tomar la votación en este punto con las propuestas que hicieron tanto el grupo parlamentario del PRI y la senadora Leida con las modificaciones que estamos proponiendo desde la presidencia. Con las modificaciones y adiciones que se han referido, está a su consideración el dictamen. Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Pasaríamos al siguiente asunto enlistado, que es el reservado, que es el punto 4, y en el uso de la palabra, primero el diputado Rodríguez, y la senadora Díaz y la diputada Aleida. Senadora presidenta, si usted me lo permite, podríamos en principio dar la palabra a la senadora Díaz. Sí, claro. Es en el mismo sentido, en el mismo senadora Díaz. tiempo. Del 4. Artículo primero. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las dependencias competentes, así como el Gobierno del Estado de Hidalgo, informen sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del Movimiento por la Dignidad de Progreso. El segundo artículo es: remitan el presente al Congreso del Estado de Hidalgo para que en el marco de su competencia conozcan si es el caso del procedimiento de juicio político en contra del alcalde del municipio de Progreso de Obregón, Alfredo Zúñiga Avilés. Tercero, remítase a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su intervención en el área de su competencia. Bueno, antes de ponerlo a su consideración también está reservado por la diputada Leida el mismo punto, el punto cuarto de los dictámenes.
Bueno, en este punto yo creo que en el segundo resolutivo, el hecho de exhortar a un Congreso para que agilice la realización de un juicio político, no sé, y ahí, bueno, creo que aquí hay más abogados especialistas que yo en esa materia, de que si podemos nosotros exhortar a este órgano legislativo a que haga eso, es un juicio político, finalmente los juicios políticos son eso, una revisión entre pares, y nosotros también somos políticos. Entonces, ¿qué precedente estamos sentando haciendo este tipo de exhortos a un Congreso local? Cuando tienen que seguir obviamente una ruta que está en su custodia, en su ámbito, ¿no? Esa sería mi preocupación, básicamente, si es pertinente o no hacer este exhorto como tal, por el precedente que se estaría sentando al respecto. Senadora Díaz. Considero, con el respeto de los que estamos aquí sentados, que la propuesta de esta redacción se remite al propósito de la diputada, al decir que el Congreso de la Unión exhorta con absoluto respeto a la división de poderes al Congreso del Estado de Hidalgo. Aquí dice, remite en el presente al Congreso del Estado de Hidalgo para que en el marco de su competencia conozca si el caso es procedimiento. Sí mandatamos, pero de una manera con mayor cuidado, pero aquí lo que estamos mandatando es el juicio contra el alcalde desde el punto de vista del fuero, no la parte administrativa. Primero hay que ir por resolver si se desafuera o no la figura de este alcalde antes de ir a una parte de una resolución de carácter administrativo por parte del Congreso. Bueno, respetuosamente, el comentario de la señorita diputada respecto a que estamos entrometiendo en la vida de un Congreso, también nos estamos entrometiendo en la vida de los estados que son soberanos, ¿sí? Y les estamos invitando, les estamos exhortando para que nos den ciertas informaciones o que ejecuten algo que probablemente no pretendan hacerlo o que ya lo hayan ejecutado. Entonces, en este segundo punto, lo que se está diciendo es que conozca si es el caso, o sea, si es procedente. Si no es procedente, pues no tendrá por qué el Congreso del Estado de Hidalgo conocer respecto a este asunto del alcalde del municipio de Progreso. No sabemos en realidad si lo que pretende el promovente, y que pues aquí estamos supliendo la deficiencia a veces en la argumentación, si lo que pretende es que le hagan un procedimiento administrativo o lo más lógico que es, si ya existe una averiguación previa, y que el procurador tenga que solicitarle al Congreso el desafuero. O sea, el procedimiento es el siguiente: procurador, haber averiguación previa, si hay elementos, se lo comunica al Congreso del Estado y el Estado decidirá si retira o no el fuero constitucional, ¿verdad? Son tiempos diferentes. A ver, nada más hacer una pequeña moción. Nosotros recogimos la propuesta del promovente, que es la que tiene en sus manos, pero creo que nada más antes de pasarle la palabra al diputado Rodríguez, lo que han manifestado tanto la senadora Díaz como la senadora Verónica va en el mismo sentido que manifiesta la diputada Leida. De hecho, nos comenta que estaría de acuerdo con la redacción que están proponiendo. Nada más aquí hay una inquietud del diputado Rivadeneira, que yo creo que también vale la pena que no sé si subsista su petición de hacer uso de la palabra, subsiste. Y posteriormente le cedemos la palabra al diputado Rivadeneira. ¿Están de acuerdo? Sí. Adelante. Gracias, senadora. Bien, en este caso, tomando en cuenta principalmente cuál es el objetivo central del planteamiento de los promoventes, es en el sentido, y lo dice, revisar la situación jurídica. Si el objetivo es revisar la situación jurídica, en el primer resolutivo se propone exhortar al secretario de Gobernación y al gobernador del Estado de Hidalgo para efecto de revisar la situación jurídica.
Por la naturaleza de las funciones que desarrollan cada uno de ellos, ni el secretario de Gobierno ni el gobernador de Hidalgo tienen funciones de carácter judiciales o jurídicas. En este caso, mi propuesta es, en el punto resolutivo número 1, exhortar al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, únicamente en razón de que se trata, o el objetivo de los promoventes, es revisar la situación jurídica. Si el asunto es jurídico, exhortemos únicamente al Poder Judicial de Hidalgo para que responda en el marco de sus competencias y por la naturaleza de la función que desarrolla, cuál es la circunstancia en lo jurídico. En el segundo resolutivo, se exhorta al Congreso del Estado de Hidalgo a efecto de que resuelva a la brevedad el procedimiento de juicio político. Los procedimientos de juicio político llevan una temporalidad perfectamente definida en la ley. No se puede ni abreviar ni se puede alargar. Esto es, todo tiene un proceso que está apegado a la ley, a los tiempos y a las formas. Siento esa circunstancia. Segunda también, al final de la propuesta de resolutivo dice, y a restituir la normalidad democrática para el funcionamiento del ayuntamiento. En el mejor de los casos, esto no sería una situación que le competa al Congreso del Estado de Hidalgo. A ellos no les compete restituir la normalidad democrática del funcionamiento. Yo creo que ahí estamos revolviendo alguna situación que estrictamente no puede ser conceptualizado. Quizá en el punto segundo podría decirse exhortar para que el Congreso del Estado de Hidalgo revise de manera acuciosa, apegándose a derecho, el procedimiento de juicio político que se pueda llevar a cabo en contra de tal persona, pero exhortarlos en este caso a que se sujeten a los lineamientos y a las formas jurídicas para poder llevarlo a cabo en los tiempos y en las condiciones que la ley lo establece en ese sentido. Y respecto al tercer punto, donde habla de que se exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para establecer las medidas necesarias a efecto de poder revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, yo creo que también sería importante que si hablamos de asuntos estatales, ¿por qué no exhortamos mejor a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo para que cumpla con esta función, ya que incluso por razones de la competencia debería ser la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo? Son las tres propuestas en este caso, senadora. Creo que van muy coincidentes con la propuesta que hizo la senadora Díaz hace un momento, que el tercero, de hecho, que ella está proponiendo es remitirse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su intervención. Pero ahí estatal. Sería al estatal, exactamente. Perfecto. Pasamos a darle la palabra al diputado de Varela. Sí, gracias, presidenta. Estando de acuerdo en buena parte de la argumentación de mi compañero diputado Rodríguez, simplemente precisar que no creo que lo oportuno fuera que nosotros exhortáramos al Congreso a declarar si es pertinente el inicio de un juicio político, porque la solicitud de juicio político ya fue presentada por el Pleno del Cabildo. Si de hecho lo que refiere el punto de acuerdo es que derivado de una serie de conflictos, el cuerpo edilicio, claro, sin la presencia del alcalde, ante una serie de inasistencias, presentó un juicio político. No creo que nosotros tengamos que necesariamente pronunciarnos aquí. Lo que estamos haciendo es exhortando a que el Congreso resuelva respecto al juicio político que ya fue interpuesto. Entonces yo solamente pediría que fuéramos cuidadosos en la redacción. No es, sí, nada más que por lo que yo entendí era que si es que es el caso, conozca o instaure un procedimiento de juicio político. El juicio político, la solicitud ya fue presentada y ratificada. Y de hecho, por lo que se advierte la lectura de no solamente el dictamen, sino de la propuesta con punto de acuerdo, es que justamente en atención a estas ratificaciones que se enrarecieron los hechos políticos ya de por sí delicados en el municipio y se generó una situación de mayor ingobernabilidad. Me parece que sin pronunciarnos necesariamente y estando de acuerdo en que
a lo mejor estas expresiones de señalar que al Congreso le corresponda restituir la normalidad democrática quizá sean excesivas, pero me parece que no invadimos una esfera de facultades y en el marco del respeto como señala incluso la redacción, habría que cuidarla de manera más puntual en el respeto a la división de poderes. Nosotros exhortamos simplemente a que se pronuncie respecto al juicio político que ya tiene en su poder. Bien, senadora Díaz. La propuesta de la redacción, la vuelvo a presentar a todos ustedes, es remitan el presente al Congreso del Estado de Hidalgo para que en el marco de su competencia conozca, si es el caso, del procedimiento de juicio político en contra del alcalde del municipio de Progreso Obregón, inclusive le damos hasta el nombre de Alfredo Zúñiga Avilés. O sea, si es el caso, y será desde luego dentro del Congreso del Estado a la Comisión Jurisdiccional que le corresponda la consideración que estamos sometiendo al Congreso local. Pudiéramos, no sé si están de acuerdo con diputado, tal vez pudiéramos salvar esto agregando en atención a lo que señalaba el diputado Rivadeneira y el diputado Rodríguez, cumpliendo con esta redacción cumpliendo con los plazos, términos marcados en la legislación aplicable, no sé. Simplemente salvando el último párrafo donde dice y a restituir la normalidad democrática del funcionamiento. Eso no es competencia del Congreso estatal. En los términos en que lo comenta la senadora, creo que no hay ningún problema. Perdón que insista, yo simplemente creo que no, digo, en mi entendimiento, no debiera ser que conozca, si es el caso, ya conoce del procedimiento porque ya fue presentada la solicitud de juicio y ratificada por los promoventes. Entonces no, me parece que no es procedente nosotros señalar que conozca si fuera el caso. En todo caso, podemos exhortarlo a que resuelva apegado a derecho el juicio político que fue presentado por el cuerpo edilicio. A ver, ¿les parece si, siguiendo esta propuesta, pudiera quedar, remitan el presente al Congreso del Estado de Hidalgo para que en el marco de su competencia resuelva, apegado a derecho, del procedimiento de juicio político en contra del alcalde del municipio de Progreso Obregón, Alfredo Zúñiga Avilés, simplemente quitarle esto de conozca porque ya lo conoció efectivamente, porque ya está avanzado el proceso. Entonces, no sé si les parezca simplemente cambiar esto de conozca si es el caso por resuelva. Apegado a derecho, porque la resolución puede ser en sentido que se da o que no procede, sí, y simplemente haciendo puntuales en que está apegado a derecho. ¿Les parece? Entonces le pediría. ¿Cómo queda el tercero, perdón? Y el tercero, el tercero, remítase a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como entonces sustituimos CNDH por Comisión Estatal de Derechos Humanos. Remítase a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para su intervención en el área de su competencia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora sí. Nada más. A ver, adelante. Perdón, es que, bueno, me saltó mucho porque un caso de un municipio del Estado de Hidalgo viene a caer en manos de la permanente con este grado de exigencia de un juicio político. Y ahorita releyendo el punto de acuerdo me percato de que hay detenidos y que es hay rivalidad entre el presidente y un movimiento que se armó por una falta de aplicación de recursos 2012. Entonces el punto tercero tiene que ver con que no haya transgresión y se respete el debido proceso a estos que fueron detenidos porque el movimiento determina que son presos políticos. Obviamente a ningún a ningún gobierno le va a gustar reconocer que tiene presos políticos, pero en todo caso nosotros tendríamos que resguardar en el tercero que la Comisión de Derechos Humanos garantice o intervenga o en el ámbito de sus competencias coadyuve para que el debido proceso en el caso de los detenidos sea respetado.
Adelante, diputado Rodríguez. Yo creo que viene establecido, gracias senadora, creo que viene bien establecido en los términos en que viene ya proyectado. Solamente el cambio, diputada Leida, es en el sentido de que sea dirigido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dice, a establecer medidas necesarias a efecto de poder revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del movimiento por la dignidad de Progreso, y en su caso determinar la existencia de violaciones. Si hubiera un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el sentido de que hubo violaciones a derechos humanos, significaría que hubo una falta al debido proceso. Así es. A ver, ¿les parece si tomamos la redacción del diputado Rodríguez en este punto tercero, si todos están de acuerdo? Sí. Ya que lo tiene muy bien la secuencia de, creo que de todas las intervenciones que han participado. Entonces, si nos ayuda a reiterar la redacción y la sometemos a votación. Y el cambio solamente sería, porque además viene ya... Exactamente, en lugar de CNDH, Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos del dictamen. Entonces, perfecto. Muy bien, entonces quedaría la redacción del primer punto, sí tomaríamos la redacción que está proponiendo la senadora Díaz, el segundo también, con la adecuación que les hice de su conocimiento, y el tercero queda en los términos del dictamen con la adecuación que hizo el diputado Rodríguez, cambiar la Comisión Nacional por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Disculpe la interrupción. ¿Cómo quedaría entonces la redacción final del primero? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno respeto a la división de poderes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, el primero. El primero. Quedaría, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las dependencias competentes, así como al Gobierno del Estado de Hidalgo, informes sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del Movimiento por la Dignidad del Progreso. Así quedaría. Perdón, respetuosamente, senadora, no es muy ambiguo. ¿Por qué no especificamos al Poder Judicial del Estado de Hidalgo? Porque al final de cuentas es quien tiene el asunto en sus manos. No hay ninguna otra instancia que lo tenga más que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. ¿Habría alguna consideración al respecto? Además que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pertenece al poder del organismo. No, estamos en el primero. Estamos en el primer punto. Sí, porque tenía inquietud del primer punto. ¿Habría alguna inquietud? Creo que sería más preciso al Poder Judicial. Ok, entonces sería la comisión. A ver, repito los tres puntos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Poder Judicial del Estado de Hidalgo informe sobre la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del Movimiento por la Dignidad de Progreso. Segundo, remitan el presente al Congreso del Estado de Hidalgo para que resuelva, apegado a derecho en el marco de su competencia, el procedimiento de juicio político en contra del alcalde del municipio de Progreso de Obregón, Alfredo Zúñiga Avilés. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno respeto a la división de poderes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a establecer las medidas necesarias a efecto de poder revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el municipio de Progreso de Obregón, integrantes del Movimiento por la Dignidad de Progreso, y en su caso determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos. ¿Les parece? Pasamos a tomar la votación. Con las modificaciones referidas por la presidenta, está a su consideración el proyecto de dictamen. No, a ver, le quitamos, perdón, aquí me está haciendo una sugerencia la senadora Verónica, que quitamos respecto a la división de poderes, porque no es ningún poder, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que está bien su propuesta, entonces le quitamos esa parte. Entonces ahora sí. Gracias, presidente. Está a su consideración. Quienes estén a favor de aprobar el dictamen en los términos referidos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Pasaríamos al siguiente punto, el siguiente dictamen que está reservado, que es el número 7, por el diputado Rodríguez Calderón. Señora Presidenta, gracias. Retiro mi reserva respecto a este punto, senadora. Gracias.
Gracias. Entonces, este lo votaríamos en los términos del dictamen porque no fue votado en un inicio. Le pediría al secretario recabar la votación del dictamen número 7 en los términos que tienen en su carpeta. Sí, perdón. Nada más una corrección en el punto segundo del acuerdo. Dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se exhorta. Es quitarse. Exhorta. Sin el es. Sí, si les parece con esa corrección de redacción. Adelante, secretario. Está a su consideración. Quienes estén a favor de aprobar el dictamen, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Pasaríamos entonces al siguiente dictamen reservado. Es el número 8 por la senadora Cristina Díaz. Es propuesta de modificación señalando lo siguiente. Dice: la Comisión Permanente la propuesta es: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe sobre las erogaciones destinadas para el pago de testigos protegidos durante la presente administración suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya el 29 de mayo de 2013. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República un informe sobre el uso, aquí dice sobre el uso, y aquí lo que nosotros proponemos es un informe sobre el curso del programa de testigos protegidos que incluya el dato sobre el número de personas que se han acogido a este programa, así como de los recursos destinados para tal efecto a partir del 1 de diciembre del 2006 a la fecha. Y prácticamente solamente lo que la propuesta es la fecha. Bueno, ¿alguna observación al respecto? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues, ¿están de acuerdo con esta propuesta de cambio de redacción que formula la senadora Cristina Díaz? Le pediría al secretario recabar la votación con esta modificación. Está a su consideración el dictamen. Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos referidos, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidente. Bien, gracias. Pasaríamos entonces al punto número 9, está reservado por la diputada Alavés. Sí, este punto precisamente lo inscribimos la diputada Malú Micher, Carlos Reyes Gámez y una servidora. Es con respecto a un conflicto en Chihuahua sobre discriminación a una pareja homosexual, pero afortunadamente esto fue en el Club Campestre de Chihuahua. Llegaron a un acuerdo la demandante, Carla Herrera Guerrero, que fue víctima de discriminación, pero ya se firmó con este club un acuerdo para que le sean reconocidos todos sus derechos con respecto a la inscripción de su pareja homosexual, Carla Herrera, y se le reconocen a ella como socia. En fin, ya queda subsanada esta transgresión que se hizo a sus derechos, se queda resuelta. Entonces podría quedar se desecha por haber quedado sin materia. Así es. ¿Les parece? Y hacemos una relación en las consideraciones de que ya llegaron a un acuerdo, que fue atendido, o sea, no retirado, atendido. Ya se atendió, ya llegaron a un convenio, no hay materia. Ok, bueno, entonces si están de acuerdo, lo que procedería entonces sería desechar el presente dictamen, haciendo una consideración de lo que ya nos ha narrado la diputada Aleida,
y con estas consideraciones, si ustedes están de acuerdo, lo someteremos a su consideración para su votación. Quienes estén a favor de retirar el dictamen de conformidad con lo ya señalado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Gracias. Solamente con la precisión de que no se retira, se desecha por quedar sin materia. Exacto. Ahora sí va lo del IFE. Ay, perdón. Sí. Bien, entonces ya no hay reservas. Pasaríamos entonces a la consideración de los presentes sobre el acuerdo que estamos poniendo hoy a su consideración y que de manera muy breve les detallaré cuál es la intención. La intención es que toda vez que el tribunal está requiriendo a la comisión permanente a que de manera inmediata decrete un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para que culmine el proceso de selección de consejero del Instituto Federal Electoral. Las consideraciones que nosotros estamos vertiendo en este acuerdo es que necesitaríamos primero hacer una consulta a la Cámara de Diputados, que finalmente es el órgano con facultades y atribuciones constitucionales para seleccionar a los integrantes, para que nos presenten una fecha y no fijar de manera arbitraria o unilateral una fecha por esta comisión, que finalmente es lo que se va a llevar al pleno de la comisión permanente. Agotar esa parte de que ellos revisen el tema y que una vez que nos remitan la información de manera inmediata podamos ahora sí generar un dictamen, que incluso ya tenemos preparado una propuesta de dictamen, pudiéramos ya sacarlo adelante. La idea también es que en este mismo acuerdo les pidiéramos que fuera a la brevedad posible, y en caso de que no tuvieran una fecha planteada, entonces sí, de manera de la manera que nos está requiriendo el tribunal, nosotros definiríamos la fecha en esta comisión y así lo turnaríamos al pleno de la permanente. Esa es la propuesta y por eso hemos puesto a su consideración este punto de acuerdo, y no sé si alguien quisiera hacer alguna manifestación al respecto. Sí, diputado Gutiérrez de la Garza. Gracias, presidenta. Solo me gustaría hacer alguna apreciación con relación a la redacción del acuerdo. El acuerdo dice: se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que de manera urgente emita opinión sobre la fecha, yo eliminaría de inicio, sino la fecha del periodo de sesiones extraordinario de dicha Cámara para cumplimentar el presente acuerdo. Ya será decisión si es solo para ese asunto o hay más asuntos, señalando los elementos para estar en aptitud de culminar, para seguir con la misma redacción, señalando los elementos para entrar en aptitud de culminar con el proceso de elección, etcétera, etcétera. Esas serían las apreciaciones de un servidor, y dado que hay una solicitud para que sea de manera urgente, y solicitándole a su vez que en el evento de que esto transite, se notifique a la mesa directiva de la permanente, lo que estamos en este momento nosotros realizando, para que a su vez se notifique al tribunal que seguimos en el proceso de cumplimiento. Sí, gracias. No tendría yo inconveniente en incorporar las observaciones que me está haciendo el diputado Rodríguez al acuerdo que les, perdón, Gutiérrez, sí es cierto, disculpa, en incorporar estas propuestas que nos está haciendo el diputado Gutiérrez de la Garza al acuerdo que estamos circulando a su consideración. No sé si hubiera alguna otra propuesta o alguna otra inquietud de parte de los presentes. Si no es así, entonces con las observaciones que nos ha hecho el diputado Gutiérrez de la Garza, le pediría al secretario recabe la votación para efecto de aprobar este acuerdo y que con ello quede constancia de que estamos dando cumplimiento a lo marcado y a lo estipulado por el tribunal. Está a su consideración el dictamen con las modificaciones señaladas. Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias. En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, Presidenta. Gracias. Aprobado entonces el acuerdo. Sí. Gracias. Bueno, pasaríamos entonces al siguiente punto, que son los asuntos generales, y yo simplemente en este punto quisiera comentarles que por esta ocasión, y dado que nos fuimos, de hecho recibimos todos los asuntos de la comisión posteriormente al miércoles, y por los ajustes de cambio de presidencia, por esta única ocasión les pedimos que esta comisión sesionara el día de hoy a las 5 de la tarde. En lo subsecuente estaremos sesionando de la manera acostumbrada a las 12 del día, y también decirles que se incorpora como secretario técnico de la comisión a partir de esta fecha el licenciado Rodrigo Osuna Solsona, que me acompaña aquí, y que estará también a su disposición y a sus órdenes para cualquier inquietud que se procese al interior de esta comisión. Con esas manifestaciones creo que ese es el punto que yo quería registrar, y no sé si alguno de ustedes tuviese algún asunto general que quisiera tratar con esta comisión. ¿Era 2? Es a las 12. Es a las 12, ¿sí? Perfecto. Pues pasaríamos entonces a la clausura de la sesión, agradeciéndoles su presencia en la... Y nada más, si nos esperan por favor unos minutos para poderles circular los dictámenes y que ya quede todo procesado. Que de hecho, debido a que no firmaron todos la sesión pasada, tuvimos un problema en el pleno. Muchas gracias.